El enigma del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 2. Nasir odiaba viajar en el vientre de metal de un avión, pero era la manera más rápida para un viajero sin alas para acercarse lo posible al refugio. Paseó por la cabina todo el tiempo y salió por la puerta casi antes de que estuviera totalmente abierta, una vez que aterrizaron. El sol en la cara, el beso del viento, era puro placer. Inhalando profundamente por primera vez en horas, se sacudió para acomodar la piel en su lugar adecuado. Luego agarró la bolsa de lona cuando el piloto la tiró hacia afuera, sonrió y saludó a uno de los dos hombres. El otro era el copiloto a quien había vuelto loco durante el vuelo. El otro vampiro estaba acostumbrado a él y le mostró los colmillos a Nasir antes de desaparecer de nuevo dentro. Nasir se rió y, bolsa en mano, trató hasta el aparcamiento privado que albergaba su motocicleta. Podía ver las montañas en la distancia, tocadas por las nubes, pero no eran del refugio. Todavía estaba lejos, porque Los Ángeles no tenían nada de civilización cerca de ellos. Cualquier vampiro no autorizado o mortal que accidentalmente entrara en territorio del refugio pronto lo olvidaría. La memoria borrada tranquilamente, el paisaje en sí era tan inhóspito que mantenía a la mayoría a raya y los poderes angelicales que vivían de forma permanente en el refugio era capaz de hacer algo que envolvía los accesos al refugio angelical en una densa niebla. Los escaladores obstinados que insistían en aventuras más lejos se encontraban en una región helada e inhóspita, que equivalía a miembros rotos al 100% del tiempo. Cualquiera que regresara por segunda vez no salía vivo, o los angelicales no les gustaban los juegos en los que se refería a proteger el lugar que albergaba a sus niños. Asintiendo con la cabeza el mecánico de turno, Nasir fue directo a su moto. «Está lista para partir», dijo el mecánico vampiro en la lengua local, acercándose para acariciar los paneles laterales azul eléctrico. «Te envidio el viaje. El clima es perfecto». Nasir había aprendido a conducir motos con Jambier después de que las máquinas se volvieran rápidas y excitantes. Ambos se habían caído más de una vez. Nunca durante este tiempo o después se había puesto Nasir en un casco. Sin embargo, hoy cogió uno. La última vez que Ashwini lo había visto montando sin casco, se había puesto tan furiosa que él se había disculpado. Luego salió con ella y se compró un casco. La compañera cazadora de Jambier había perdido a su hermano y hermana menor un año antes. Había estado tan triste durante tanto tiempo que le había dolido verlo. No iba a ser responsable de ponerla triste de nuevo al hacerse tanto daño que ni siquiera su inmortalidad pudiera salvarle. Porque a diferencia de lo que los mortales creían, Nasir sabía que nadie era totalmente inmortal. Luego estaba Li Yuan. La arcángel de China tenía la mala costumbre de volver de entre los muertos. Considerando una vez más que podría mantenerse muerta, se puso el casco y arrancó la moto. Volvió a la vida en un rugido de seda. Acelerando, le mostró el pulgar al mecánico y partió. Se había alimentado de sangre embotellada y alimentos secos en el avión, y le daría energía para la siguiente etapa del viaje. La moto también necesitaba combustible más adelante, pero Jambier, él y algunos otros que utilizaban este método de transporte habían escondido víveres en varios lugares discretos. Por ahora, podía simplemente conducir por los caminos de montañas y deleitarse con el viento en contra. Amenazaba con empujarle fuera de su moto directo, al medio del enorme barranco. Mostrando los dientes en desafío, se inclinó más sobre la moto y siguió adelante. En un punto, después de haber frenado para admirar un río espumoso,
vio un cartel de advertencia de tigres en la zona. Le recordó a los intentos de Elena por averiguar su origen. Riéndose tan fuerte que casi se cayó de la moto, aceleró el motor y salió disparado. No paró cuando la clara y dura luz del sol se convirtió en sombra. Luego medianoche, y su visión nocturna tan buena como la vista normal, utilizando el combustible guardado cuando fue necesario, continuó y tuvo que detenerse y cazar un par de horas más tarde. Pero incluso aunque no hubiera encontrado una presa, no estaba en peligro de morir de hambre. Era lo bastante viejo para que su cuerpo no quemara tanto combustible como un vampiro más joven. No es que fuera un vampiro exactamente, pero era la palabra que la mayoría de la gente utilizaba para describirlo. Elena le llamaba criatura tigre, y no tenía ni idea de lo cerca que estaba de la verdad sin querer. Le gustaba burlarse de ella, haciéndola adivinar, pero lo que más le intrigaba era que Rafael jugaba a lo mismo también. El Sire también se negaba a decírselo a Elena. Nasir nunca había visto jugar a Rafael, no de esa manera. Reglas secretas entre compañeros. Como los secretos que tendría con su propia compañera, una vez que la cazara y le gruñera para esconderse de él, o tal vez no gruñera, podría morderla a cambio. Por los pensamientos de su esquiva compañera en mente, condujo a través de la noche el día siguiente, descansando solo cuando el sol calentaba mucho y era incómodo. Durante ese tiempo encontró un árbol, se posó en una rama y se tumbó. Una vez, Dimitri le había descubierto en la misma posición siendo niño y le gritó para preguntarle qué estaba haciendo. «Estaba durmiendo». Nasir le había fruncido el ceño para haberle despertado de su siesta. Vestido con pantalones de un material negro resistente, botas y con el torso sudoroso tras una sesión de combate contra Rafael, Dimitri había levantado una ceja. «¿No te preocupa caerte?» «No, por eso duermo así». Agitó deliberadamente los brazos y las piernas, se sentó ahorcajada sobre la rama, tumbado boca abajo. «En ese caso, descansa». Nasir descansó bien hoy, también, y cuando despertó, encontró un poco de agua y la bebió. No era tan buena como la sangre, pero valía por ahora. Conduciendo a toda la tarde, finalmente detuvo la moto en otro garage. Este estaba construido en la ladera de una montaña y escondido tan bien que nadie que no lo supiera lo vería jamás. Lo abrió usando la huella de la palma. Hizo rodar la moto en silencio y la aparcó junto a varios vehículos robustos todoterreno y motos familiares. Detrás de él, la montaña se cerró de nuevo, dejando el garage en la oscuridad, ya que no había activado las luces cuando entró. Se quitó el casco y lo colgó con cuidado en el manillar de su moto para que otros supieran que era suya. Luego agarró su petate y, pasándose una mano por el pelo, se dirigió a la parte trasera del espacio cavernoso. Odiaba la parte del túnel de viaje, pero al menos era un túnel ancho. Con los dientes apretados, echó a correr para atravesar más rápidamente el pasadizo subterráneo. Era poco más de 2 kilómetros, según los registros. Yesami lo había mirado una vez por él. En realidad no para Nasir, salvo que odiaba estar encerrado. Se estiró una vez que finalmente salió, luego comenzó a correr a través del paisaje, sus pulmones expandiéndose para hacer frente al aire más fino. Tenía una fuerte aversión por el frío, frunció los labios al hielo y la nieve que cubría los accesos al refugio. Aunque el propio refugio se mantenía generalmente libre de nieve, por medios que nadie entendía completamente. Una vez, cuando Nasir era muy joven, Rafael había respondido a sus preguntas curiosas, contándole una historia de los antepasados que dormían debajo del refugio. Lo primero de nuestra especie, le había dicho, los brazos musculosos a cada lado del cuerpo de Nasir mientras le enseñaba cómo usar una ballesta. Aquellos que antes de registrar la historia, antes de los ancianos, tan viejos que casi son otra especie. La leyenda dice
que es la influencia de los antepasados durmientes, lo que mantiene el clima templado del refugio, pero con temporadas irregulares de nieve y hielo. Cuando llega el invierno, había murmurado Rafael, es porque un antepasado se ha distraído con su sueño. O esa es la historia que mi madre me contó cuando era un bebé. Nadie sabía si había algo de verdad en la leyenda, pero había algo diferente en la física del refugio. Nada a tal alta altitud debería estar libre del látigo helado de temperaturas bajo cero. La cabaña secreta de Naasir estaba fuera del refugio propiamente dicho, pero a Odán le había puesto calefacción, incluida calefacción por suelo radiante, que la mantenía a la temperatura que le gustaba. Todo estaba alimentado por paneles solares discretos, colocados a cierta distancia en la cabaña para que nadie lo descubriera por casualidad. Hoy, evitó ser a las altitudes más frías durante el mayor tiempo posible. Cuando ya fue inevitable, se levantó en una corriente alimentada por un glaciar que le hizo quedarse sin aliento. Luego se secó y se cambió de ropa. Encima, llevaba el jersey de cashmere negro que había comprado en New York. Debajo, una camiseta gris oscuro con broches de plata que Honor había comprado para él. Dejó que las colas de la camisa colgaran sobre los vaqueros y se puso la maltratada chaqueta de cuero que Janvier le había regalado hacía una década. Calcetines gruesos, sus botas gastadas y marcadas por sus suelas especiales para el hielo, y terminó. No es que realmente necesitara algo de eso, no iba a congelarse. Su sangre era demasiado caliente, pero ¿quién decía que no congelarse era lo único? Odiaba tener frío. Esperaba que su compañera no fuera alguien a quien le gustara el frío y quisiera vivir en la nieve sin calor para compensar la temperatura natural. Eso sería terrible. Tendría que convencerla para mudarse a un clima intermedio que fuera frío pero no bajo cero, pero si no quería ir, él se quedaría. Por supuesto que se quedaría. Si alguna vez podía encontrarla. Al meter la ropa sucia al morral, vio brillar algo en el interior. Cuando lo sacó resultó ser un grueso brazalete de identidad de metal pulido. Admirando la forma en que su nombre estaba escrito sobre la placa, arrancó la pequeña tarjeta pegada a él. Ten cuidado y no olvides llevar la bufanda. También cambié tus calcetines por otros mejores y metí unos guantes en el bolsillo delantero. Honor. Besos y abrazos. Él sonrió y se puso el brazalete antes de guardar la tarjeta cuidadosamente en un bolsillo interior. Un tirón, dos, y se puso los guantes de cuero negro forrados. Flexionando los dedos de los pies dentro de los calcetines, envolvió la bufanda de lana de color verde oscuro alrededor del cuello y la parte inferior de la cara, y se colgó el morral al hombro de nuevo. Tendré cuidado, prometió. Mi compañera me está esperando. Casi podía oír la risa de Honor. La única vez que le había dicho, ella le había hecho una pregunta. ¿Qué pasa si ella está molesta contigo porque le hiciste esperar todo este tiempo? Entonces, ¿qué? Naasir se había quedado perplejo en tiempo. Nunca había pensado en el hecho de que tal vez su compañera había vivido más que él, que había estado esperando a que él estuviera listo. Cosas así sucedían. Honor era más joven que Dimitri, pero Yesamí era mayor que Galen. La cortejaré, había dicho después de una cuidadosa reflexión. La convenceré de que la esperé y que era una espera valiosa, que valió la pena. Con eso en mente, llenó las restantes horas de su viaje hacia el refugio con los planes de cortejo. Casi le hizo olvidar el frío y el gran peligro del hielo. Las rocas irregulares a sus alrededores no se cernían como amenazas, sino como adversarios familiares. A diferencia de los escaladores desventurados que se habían roto innumerables extremidades antes de llegar hasta aquí, Naasir sabía cómo viajar entre los picos naturales que protegían la fortaleza angelical. No necesitaba caminar, podía correr,
sus botas seguras sobre los glaciares y capas de hielo que prefería la nieve profunda, y sus ojos veían todos los riesgos. Cuando la sombra de grandes alas pasó sobre él mientras el sol estaba a punto de hundirse por debajo del horizonte, miró hacia arriba. Vívido cabello rojo iluminado hasta hacer un brillo escarlata por los últimos rayos de sol, y alas de color gris oscuro veteadas de blanco. Galen movió las alas para reconocer el saludo de Naasir. Luego le rodeó para aterrizar no muy lejos. ¿Me estabas vigilando?, preguntó Naasir al llegar al macho de hombros anchos. Estaba esperando que salieras de las faldas de la montaña. El maestro de armas abrazó a Naasir con un abrazo de palmadas en la espalda que casi lo tira. Galen era muy fuerte. Debes haber recortado por lo menos 2 horas tu tiempo anterior. Soy muy rápido. Estaba creciendo de maneras que ni siquiera Kerr entendía, y el sanador entendía muchas cosas. Lo único que se sabía era que aunque Naasir era un adulto, sus habilidades y dones aún no se habían asentado en forma final. Eres el único en tu clase que ha sobrevivido hasta la edad adulta. No existe un plan para tu desarrollo. No hay manera de prescindir su resistencia final. Cuando tengas tiempo tendremos que probar cuánto más rápido. La voz de Galen interrumpió el eco de las palabras de Kerr. ¿Está pensando en correr todo el camino? Sí. Siendo niños, los ángeles le habían llevado por el aire y le habían gustado, pero ya no más. Ahora quería el suelo bajo sus pies. Ni siquiera le gustaba montar en las cestas que los escuadrones utilizaban para transportar a los huéspedes no alados. Dile a Jessamine que llegaré para cenar. Con una sonrisa que alcanzó los inusuales ojos verdes pálidos de Galen, extendió sus alas. Te he estado esperando desde el amanecer. Eso encantó a Naasir. Esperó a que Galen despegara con un poderoso aleteo de las alas que provocó una ráfaga de nieve en el aire. Luego Naasir intensificó su ritmo aún más, hasta que para cualquiera que mirara no habría sido nada más que un borrón. Más alas pasaron por encima de su cabeza 1 hora más tarde, el tráfico aéreo en constante aumento hasta que empezó a escuchar los susurros de los aterrizajes, el ritmo de los despegues, las risas y las conversaciones de las personas sobre sus vidas. El cielo era un negro suave solo roto por varias estrellas tempranas, cuando la nieve se terminó de repente, el aire caliente contra su cara fría. Fue directamente a la casa de Jessamine y Galen sobre el acantilado. ¡Naasir! Un vampiro, sus ojos verdes, veneno con la pupila como la de una víbora, y su cabello castaño oscuro largo, hasta tocar el cuello de la camiseta. Le atrapó en un abrazo en el patio pavimentado fuera de la casa. Dándole palmadas a la espalda de Veneno, Naasir dejó caer su petate sobre los adoquines. El pequeño patio estaba ribeteado con macetas llenas de flores. Veo que Galen no te ha roto todavía. Observó los vaqueros y simple camiseta negra del hombre más joven. ¿Y hay más trajes? Veneno era bien conocido por su aspecto peligrosamente elegante, su gracia tan fluida como era letal. ¿A quién le importan los trajes cuando estreno mi culo en el círculo de entrenamiento todos los días? Veneno hizo una mueca y señaló un moretón azul y negro en la mandíbula, el color vívido contra el marrón cálido de su piel. A veces no estoy seguro de si Galen me está enseñando o trata de matarme. Naasir enseñó los dientes. Si Galen estuviera tratando de matarte, lo sabrías. El maestro de armas no luchaba como Naasir o Veneno. Su estilo más pesado y más constante, pero era una fuerza brutal y mortal. Te va a endurecer. Veneno era un cachorro peligroso que tenía el don del veneno mortal en su sangre, pero con poco más de 350 años. Era el más joven de los 7. Necesitaba un poco más de templanza. ¡Ahí estás! Jessamine salió corriendo de la casa con un vestido vaporoso amarillo brumoso hasta los tobillos que se arremolinó alrededor de sus piernas, y su cabello castaño ondulado sujeto en una trenza floja. Sus exuberantes ojos marrones
Brillaban con la bienvenida contra su piel cremosa y su sonrisa luminosa. Agarró la figura alta y esbelta con delicadeza en sus brazos, y la piel rozó el interior de sus alas. Naasir la hizo girar, y girar hasta que ella protestó. «Oh, te he echado de menos», dijo con lágrimas brillantes en sus ojos, antes de tomarle la cara con las manos y besarle en ambas mejillas. «Entra, tengo una bebida esperándote». Su estómago retumbó en el momento justo, pero no se había olvidado de su misión. «¿La erudita está a salvo?» «Sí, está trabajando en la biblioteca. Pensé que podrías descansar y comer algo antes de presentarlos. Estoy planeando invitarla a cenar con nosotros». Caminando con Yesamí y Veneno en la casa justo cuando Galen aterrizó detrás de ellos, Naasir soltó un suspiro silencioso. Era bueno estar con la familia de nuevo. Andrómeda trató de concentrarse en el manuscrito iluminado que había colocado en un soporte en la parte posterior de la biblioteca, pero lo único que podía ver eran las palabras de la carta que había recibido 1 hora antes. «En 22 días cumplirás 400 años. Has tenido muchos años de indulgencia. Te los hemos permitido todos, incluso cuando elegiste abandonar tu línea de sangre. Ahora es el momento de volver a casa y cumplir tu obligación para con tu familia y tu arcángel. Te esperamos para el inicio de las celebraciones ceremoniales, 6 días antes de tu día de nacimiento, tras lo cual irás a la corte de tu abuelo a tomar tu posición a su lado. Tienes poca utilidad para los eruditos, pero eres su única nieta y como tal, está dispuesto a pasar por alto tus defectos, siempre y cuando te comportes como una princesa de la corte durante tu tiempo de servicio. No lo defraudes, Andrómeda. La misericordia de tu abuelo no es infinita». Ella se agarró a los lados del soporte. Los bordes de madera se le clavaron en las palmas. Indulgencia. Llamaba a su madre a los siglos de aprendizaje en Andrómeda. Aprendizaje que había sido de ayuda a innumerables inmortales que llegaban a la biblioteca en busca de ayuda. Era la guardiana de las historias angelicales y maestra de sus hijos. Sin embargo, después de unos meros 325 años, más o menos, era una simple aprendiz. Había tanto que tenía que aprender. Y los viajes que había realizado, el mundo estaba cambiando y ella quería seguir bebiendo de cada parte de ello. Pero el tiempo se había agotado. Siempre había sabido que se agotaría. Siempre había sabido que un día, sin importar cualquier otra elección que tomara, cumpliría 400 años y se esperaría que regresara a la corte del arcángel Sharisnon, a cumplir con los términos de un voto de sangre que sus padres habían hecho en su nombre cuando era una recién nacida. Yesamí le había preguntado si estaba obligada por tales votos cuando llegó por primera vez al refugio. Asustada de no ser aceptada como aprendiz si le decía la verdad, de admitir que tendría que dejar sus estudios a los 400 años, Andrómeda había mentido y dicho que Charisnon le había perdonado su voto ya que era claramente inadecuada para la vida en la corte. A medida que los años pasaban, la mentira se ha vuelto más y más difícil de corregir. Nada de eso importa ahora. Dejando un día para el viaje, tenía 15 más de libertad antes de tener que volver a la impresionante y desgarradora tierra que había abandonado siendo una chica, pero todavía no una adulta. Cualquier otra acción sería considerada alta traición y el castigo, la muerte. Nadie, enemigo o enemigo, le ofrecería un puesto seguro. Robar niños de las familias de sangre de otro arcángel era considerado un acto de violencia silenciosa que podía llevar a la guerra. Había considerado pedir santuario a Rafael o a Titus, puesto que ellos estaban en guerra con su abuelo, pero sabía que incluso si presentara atención a la petición de un aprendiz humilde, los dos arcángeles podrían no darle lo que ella quería. Hacerlo sería sorprendente y molestaría a los arcángeles más tradicionales que eran aliados de Rafael,
y de Titus contra la muerte y la enfermedad que su abuelo y su aliada de pesadillas habían extendido por todo el mundo. Y de todos modos, sería casada hasta el final de su existencia. Tendría que huir, y mucho mejor servir los 500 años requeridos y esperar que su alma estuviera intacta al final del periodo. Como princesa de la corte, se esperaría que fuera el brazo implacable y violento de Charisnon. Su abuelo podría no matarla la primera vez que se negara a obedecer la orden de torturar o humillar, pero iba a hacer todo lo posible por romperla, por convertirla en su marioneta. Charisnon no toleraba los desafíos. 15 días más. Inhalando profundamente y temblorosa, estaba tratando de concentrarse en el manuscrito de nuevo, en un esfuerzo por encontrar un terreno estable, cuando el vello de la nuca se le erizó. De repente, deseó no tener el pelo recogido en una trenza para que la nuca no estuviera tan abierta, tan vulnerable. La garganta seca, se giró de manera tranquila alcanzando al mismo tiempo la hoja afilada, atada a su muslo y accesible a través de un agujero y en el bolsillo de su vestido de gasa color frambuesa. Cuando vio que era solo Jessamine, dirigiéndose hacia ella, comenzó a sonreír. Entonces se dio cuenta de que su mentora no estaba sola. Había una sombra a su lado, una sombra de ojos de plata que miraron a Andrómeda sin pestañear. Cada pelo de su cuerpo se erizó. Así es como lo sintió. Sabía quién era. Todo el mundo conocía a Naasir, aunque como ella, la mayoría no tenían idea de su origen o naturaleza. Era único en su clase. Piel de un marrón cálido y profundo que contenía matices dorados y que invitaba a acariciarlo. Ojos plateados y cabello del mismo color plata, no gris. Pero como si su cabello y sus ojos hubieran sido formados de ese metal y pulidos para brillar. Destacaba, hacía que le recordaras. Por supuesto, nunca antes había estado tan cerca de él. Naasir había pasado por el refugio muchas veces en los 3 siglos y cuarto que ella había vivido aquí, pero Andrómeda se había asegurado de que nunca se conocieran. Al principio, había sido demasiado joven y demasiado decidida a tener éxito en sus estudios para preocuparse por alguien del sexo masculino. Pero después, Naasir incitaba cosas dentro de ella que no eran correctas para una mujer que había hecho voto de celibato. Hacía que el animal fuera de control de su interior quisiera salir. Eso no significaba que no lo hubiera observado desde lejos. Se movía como un gato de la selva, se alimentaba de sangre y sin embargo comía carne. Tenía ojos que veían en la oscuridad y seducía a mortales e inmortales con facilidad. Andrómeda podía no haberse rendido jamás a los mismos impulsos primarios, pero entendía que él era único en su habilidad para embelezar a tantos. Añade su belleza salvaje, tan atrayente e hipnótica, casi como la profundidad poderosa de su poder, y era una amenaza a muchos niveles. ¿Andrómeda? Jessamine inclinó la cabeza a un lado. ¿Todo bien? Al darse cuenta de que se había quedado congelada mientras observaba al vampiro, que no era un vampiro, caminar hacia ella, obligó a sus músculos rígidos a moverse. Sí, por supuesto, se las arregló para decir. Solo perdía en mis pensamientos. Jessamine se tomó sus palabras al pie de la letra. Su preocupación fluyó suavemente en una sonrisa cariñosa mientras tocaba el brazo de Naasir con los dedos. Quería presentarte a Naasir antes de la cena. ¿Comerás con nosotros? Con el corazón golpeando como si hubiera volado en una dura carretera física, Andrómeda iba a decir que prefería estar sola para poder terminar su investigación de última hora. Cuando Naasir se movió, estaba a menos de un par de centímetros de ella antes de saber lo que estaba pasando. Con las fosas nasales dilatadas y ese pelo de plata imposible deslizándose hacia adelante sobre su piel exquisita, bajó la cara a su garganta. La sangre de Andrómeda rugió en su punto de pulso mientras su mano se cerraba sobre la empuñadura de la hoja. Hasta aquí el capítulo 2 de El Enigma del Arcángel. Gracias por escucharme.